Hola y bienvenidos una noche más a este rincón de historias para dormir. En el episodio anterior fuimos testigos de cómo la felicidad de Marianne Dashwood alcanzó su punto más alto junto a Willoughby, solo para desvanecerse con su inesperada partida, dejando una profunda tristeza en el corazón de toda la familia. Mientras Marianne se debatía entre la melancolía y la esperanza, la llegada de Edward Ferrars trajo consigo nuevas emociones y preguntas para las hermanas Dashwood. Sin embargo, bajo la aparente calma, cada miembro de la familia buscaba una forma de sanar y mirar hacia el futuro. Esta noche, la vida en Barton Park da un nuevo giro con la llegada de las señoritas Steele. ¿Será posible encontrar consuelo en nuevas amistades o los secretos y las apariencias solo añadirán confusión al frágil equilibrio de las Dashwood? Exploremos con audiolibros para dormir? Capítulo 21. Los Palmer volvieron a Cleveland al día siguiente y en Barton solo quedaron las dos familias para invitarse mutuamente. Pero esto no duró mucho. Eleanor todavía no se sacaba bien de la cabeza a sus últimos visitantes. No terminaba de asombrarse de ver a Charlotte tan feliz sin mayor motivo. Al señor Palmer actuando de manera tan simplona siendo un hombre capaz, y la extraña discordancia que a menudo existía entre marido y mujer, antes de que el activo celo de Sir John y de la señora Jennings en pro de la vida social le ofrecieran un nuevo grupo de conocidos de ellos a quienes ver y observar. Durante un paseo matutino a Exeter, se habían encontrado con dos jovencitas a quienes la señora Jennings tuvo la alegría de reconocer como parientes, y esto bastó para que Sir John las invitara de inmediato a ir a Barton Park, tan pronto hubieran cumplido con sus compromisos del momento en Exeter. Sus compromisos en Exeter fueron cancelados de inmediato ante tal invitación, y cuando Sir John volvió a la casa, indujo una no despreciable alarma en Lady Middleton, al decirle que pronto iba a recibir la visita de dos muchachas a las que no había visto en su vida y de cuya elegancia, incluso de que su trato fuera aceptable, no tenía prueba alguna, porque las garantías que su esposo y su madre podían ofrecerle al respecto no le servían de nada. Que fueran parientes empeoraba las cosas, y los intentos de la señora Jennings de consolar a su hija con el argumento de que no se preocupara de si eran distinguidas porque eran primas y debían tolerarse mutuamente no fueron entonces muy afortunados. Como ya era imposible evitar su venida, Lady Middleton se resignó a la idea de la visita con toda la filosofía de una mujer bien criada que se contenta simplemente con una amable reprimenda al esposo 5 o 6 veces al día sobre el mismo tema. Llegaron las jovencitas y su apariencia no resultó ser en absoluto poco distinguida o sin estilo. Su vestimenta era muy elegante, sus modales eran corteses. Se mostraron encantadas con la casa y extasiadas ante el mobiliario, y como ocurrió que los niños les gustaban hasta el embeleso antes de una hora de su llegada a la finca, ya contaban con la aprobación de Lady Middleton. Afirmó que realmente eran unas muchachas muy agradables, lo que para su señoría implicaba una entusiasta admiración. Ante tan vivos elogios creció la confianza de Sir John en su propio juicio y partió de inmediato a informar a las señoritas Dashwood sobre la llegada de la señorita Steele y asegurarles que eran las muchachas más dulces del mundo. De recomendaciones de esta clase, sin embargo, no era mucho lo que se podía deducir. Eleanor sabía que en todas partes de Inglaterra se podía encontrar a las chicas más dulces del mundo bajo todos los distintos aspectos, rostros, temperamentos e inteligencias posibles. Sir John quería que toda la familia se dirigiera de inmediato a la finca y echara una mirada a sus invitadas. ¡Qué hombre benévolo y filantrópico! Hasta una prima tercera le costaba guardarla solo para él. «Vengan ahora», les decía, «se lo ruego, deben venir, no aceptaré una negativa, ustedes sí vendrán, no se imaginan cuánto les gustarán». Lucy es terriblemente bonita, y tan alegre y de buen carácter, los niños ya están apegados a ella como si fuera una antigua conocida,
y las dos se mueren de deseos de verlas a ustedes porque en Exeter escucharon que eran las criaturas más bellas del mundo. Les he dicho que era absolutamente cierto y mucho más. Estoy seguro de que a ustedes les encantarán ellas. Han traído el coche lleno de juguetes para los niños. ¿Cómo pueden ser tan esquivas y pensar en no venir? Si de alguna manera son primas suyas, ¿verdad? Porque ustedes son primas mías y ellas lo son de mi esposa, así es que tienen que estar emparentadas. Pero Sir John no logró su objetivo. Tan solo pudo arrancarles la promesa de ir a la finca dentro de 1 o 2 días y luego partió asombradísimo ante su indiferencia para dirigirse a su casa y alardear nuevamente de las cualidades de las Dashwood ante las señoritas Steele, tal como había alardeado de las señoritas Steele ante las Dashwood. Cuando cumplieron con la prometida visita a la finca y les fueron presentadas, las jovencitas no encontraron en la apariencia de la mayor que casi rozaba los 30 y tenía un rostro poco agraciado y para nada despierto, nada que admirar. Pero en la otra, que no tenía más de 22 o 23 años, encontraron sobrada belleza. Sus facciones eran bonitas, tenía una mirada aguda y sagaz y una cierta airosidad en su aspecto, que aunque no le daba verdadera elegancia, sí la hacía distinguirse. Los modales de ambas eran especialmente corteses, y pronto Eleanor tuvo que reconocer algo de buen juicio en ellas al ver las constantes y oportunas atenciones con que se hacían agradables a Lady Middleton. Con los niños se mostraban en continuo arrobamiento, ensalzando su belleza, atrayendo su atención y complaciéndolos en todos sus caprichos. Y el poco tiempo que podían quitarle a las inoportunas demandas a que su gentileza las exponía, lo dedicaban a admirar lo que fuera que estuviera haciendo su señoría, en caso de que estuviera haciendo algo, o a copiar el modelo de algún nuevo vestido elegante que al verle usar el día antes las había hecho caer en interminable éxtasis. Por fortuna, para quienes buscan adular tocando este tipo de puntos flacos, una madre cariñosa, aunque es el más voraz de los seres humanos cuando se trata de ir a la casa de alabanzas para sus hijos, también es el más crédulo. Sus demandas son exorbitantes, pero se traga cualquier cosa. Y así Lady Middleton aceptaba sin la menor sorpresa o desconfianza las exageradas muestras de afecto y la paciencia de las señoritas Steele hacia sus hijos. Veía con materna complacencia todas las tropelías e impertinentes travesuras a las que se sometían sus primas. Observaba cómo les desataban sus cintos, les tiraban el cabello que llevaban suelto alrededor de las orejas, les registraban sus costureros y les sacaban sus cortaplumas y tijeras, y no le cabía ninguna duda acerca de que el placer era mutuo. Parecía indicar que lo único que la sorprendía era que Eleanor y Marianne estuvieran allí sentadas tan compuestas sin pedir que las dejaran formar parte de lo que ocurría. «John está tan animado hoy», decía al ver cómo tomaba el pañuelo de la señorita Steele y lo arrojaba por la ventana. «No deja de hacer travesuras». Y poco después, cuando el segundo de sus hijos pellizcó violentamente a la misma señorita, en un dedo comentó llena de cariño: «¡Qué juguetones, William! Y aquí está mi dulce Ana María», agregó acariciando tiernamente a una niñita de 3 años que se había mantenido sin hacer ni un ruido durante los últimos 2 minutos. «Siempre es tan gentil y tranquila. Jamás ha existido una chiquita tan tranquila». Pero por desgracia, al llenarla de abrazos, un alfiler del tocado de su señoría rasguñó levemente a la niña en el cuello, provocando en este modelo de gentileza tan violentos chillidos que a duras penas podrían haber sido superados por ninguna criatura reconocidamente ruidosa. La consternación de su madre fue enorme, pero no pudo superar la alarma de las señoritas Steele, y entre las 3 hicieron todo lo que en una emergencia tan crítica el afecto indicaba que debía hacerse para mitigar las agonías de la pequeña doliente. La sentaron en el regazo de su madre, la cubrieron de besos. Una de las señoritas Steele, arrodillada para atenderla, enjugó su herida con agua de lavanda y la otra le llenó la boca con ciruelas confitadas. Con tales recompensas a sus lágrimas, la niña tuvo la sabiduría suficiente para no dejar de llorar.
Siguió chillando y sollozando vigorosamente, dio de patadas a sus dos hermanos cuando intentaron tocarla, y nada de lo que hacían para calmarla tuvo el menor resultado hasta que felizmente Lady Middleton recordó que en una escena de similar congoja la semana anterior, le habían puesto un poco de mermelada de damasco en una sien que se había magullado. Se propuso insistentemente el mismo remedio para este desdichado rasguño, y el ligero intermedio en los gritos de la jovencita al escucharlo les dio motivos para esperar que no sería rechazado. Salió entonces de la sala en brazos de su madre a la búsqueda de esta medicina, y como los dos chicos quisieron seguirlas, aunque su madre les rogó afanosamente que se quedaran, las 4 jóvenes se encontraron a solas en una quietud que la habitación no había conocido en muchas horas. «Pobre criaturita», dijo la señorita Steele apenas salieron. «Pudo haber sido un accidente muy triste». «Aunque difícilmente puedo imaginármelo», exclamó Marianne, «a no ser que hubiera ocurrido en circunstancias muy diferentes. Pero esta es la manera habitual de incrementar la alarma cuando en realidad no hay nada de qué alarmarse». «¿Qué mujer tan dulce es Lady Middleton?», dijo Lucy Steele. Marianne se quedó callada. Le era imposible decir algo que no sentía por trivial que fuera la ocasión, y de esta forma siempre caía sobre Elinor toda la tarea de decir mentiras cuando la cortesía así lo requería. Hizo lo mejor posible cuando el deber la llamó a ello por hablar de Lady Middleton, con más entusiasmo del que sentía, aunque fue mucho menor que el de la señorita Lucy. «Y Sir John también», exclamó la hermana mayor. «¡Qué hombre tan encantador!». También en este caso, como la buena opinión que de él tenía la señorita Dashwood no era más que sencilla y justa, se hizo presente sin grandes exageraciones. Tan solo observó que era de muy buen talante y amistoso. «¿Y qué encantadora familia tienen? En toda mi vida había visto tan magníficos niños. Créanme que ya los adoro, y eso que en verdad me gustan los niños con locura». «Me lo habría imaginado», dijo Elinor con una sonrisa, «por lo que he visto esta mañana». «Tengo la idea», dijo Lucy, «de que usted cree a los pequeños Middleton demasiado consentidos. Quizá estén al borde de serlo, pero es tan natural en Lady Middleton. Y por mi parte me encanta ver niños llenos de vida y energía. No los soporto si son dóciles y tranquilos». «Confieso», replicó Elinor, «que cuando estoy en Barton Park, nunca pienso con horror en niños dóciles y tranquilos». A estas palabras siguió una breve pausa rota, primero por la señorita Steele, que parecía muy inclinada a la conversación y que ahora dijo de manera algo repentina: «¿Y le gusta Devonshire, señorita Dashwood?». «Supongo que lamentó mucho dejar Sussex». Algo sorprendida ante la familiaridad de esta pregunta, o al menos ante la forma en que fue hecha, Elinor respondió que sí le había costado. «Norland es un sitio increíblemente hermoso, ¿verdad?», agregó la señorita Steele. «Hemos sabido que Sir John tiene una enorme admiración por él», dijo Lucy, que parecía creer que se necesitaba alguna excusa por la libertad con que había hablado su hermana. «Creo que todos los que han estado allí tienen que admirarlo», respondió Elinor, «aunque es de suponer que nadie aprecia sus bellezas tanto como nosotras». «Y tenían allá muchos admiradores distinguidos». «Me imagino que en esta parte del mundo no tienen tantos. En cuanto a mí, pienso que siempre son un gran aporte». «¿Pero por qué?», dijo Lucy con aire de sentirse avergonzada de su hermana. «¿Piensas que en Devonshire no hay tantos jóvenes guapos como en Sussex?». «No, querida, por supuesto, no es mi intención decir que no los hay. Estoy segura de que hay una gran cantidad de galanes muy distinguidos en Exeter. Pero ¿cómo crees que podría saber si hay jóvenes agradables en Norland? Y yo solo temía que las señoritas Dashwood encontraran aburrido Barton si no encuentran acá tantos como los que acostumbraban tener. Pero quizá a ustedes jovencitas no les importen los pretendientes y estén tan a gusto sin ellos como con ellos. Por mi parte, pienso que son enormemente agradables siempre que se vistan de manera elegante y se comporten con urbanidad. Pero no soporto verlos cuando son sucios o antipáticos.
Vean por ejemplo al señor Rose de Exeter, un joven maravillosamente elegante, bastante apuesto, que trabaja para el señor Simpson, como ustedes saben. Y sin embargo, si uno lo encuentra en la mañana, no se lo puede ni mirar. Me imagino, señorita Dashwood, que su hermano era un gran galán antes de casarse, considerando que era tan rico. ¿No es verdad? Le prometo, replicó Elinor, que no sabría decírselo porque no entiendo bien el significado de la palabra. Pero esto sí puedo decirle que si alguna vez él fue un galán antes de casarse, lo es todavía, porque no ha habido el menor cambio en él. Ay, querida, una nunca piensa en los hombres casados como galanes. Tienen otras cosas que hacer. Por Dios, Anne, exclamó su hermana, solo hablas de galanes. Harás que la señorita Dashwood crea que no piensas sino en eso. Luego, para cambiar de tema, comenzó a manifestar su admiración por la casa y el mobiliario. Esta muestra de lo que eran las señoritas Steele fue suficiente. Las vulgares libertades que se tomaba la mayor y sus insensateces la dejaban sin nada a favor, y como a Elinor ni la belleza ni la sagaz apariencia de la menor le habían hecho perder de vista su falta de real elegancia y naturalidad, se marchó de la casa sin ningún deseo de conocerlas más. No ocurrió lo mismo con las señoritas Steele. Venían de Exeter bien provistas de admiración por Sir John su familia, y todos sus parientes y ninguna parte de ella le negaron mezquinamente a las hermosas primas del dueño de casa, de quienes afirmaron ser las muchachas más hermosas, elegantes, completas y perfectas que habían visto, y a las cuales estaban particularmente ansiosas de conocer mejor. Y en consecuencia pronto Elinor descubrió que conocerlas mejor era su inevitable destino. Como Sir John estaba por completo de parte de las señoritas Steele, su lado iba a ser demasiado fuerte para presentarle alguna oposición e iban a tener que someterse a ese tipo de intimidad que consiste en sentarse todos juntos en la misma habitación durante 1 o 2 horas casi a diario. No era más lo que podía hacer Sir John, pero no sabía que se necesitara algo más. En su opinión, estar juntos era gozar de intimidad, y mientras sus continuos planes para que todos se reunieran fueran eficaces, no le cabía duda alguna de que fueran verdaderos amigos. Para hacerle justicia, hizo todo lo que estaba en su poder para impulsar una relación sin reservas entre ellas, y con tal fin dio a conocer a las señoritas Steele todo lo que sabía o suponía respecto de la situación de sus primas en los aspectos más delicados. Y así Elinor no las había visto más de un par de veces antes de que la mayor de ellas la felicitara por la suerte de su hermana al haber conquistado a un galán muy distinguido tras su llegada a Barton. «Seguro será una gran cosa haberla casado tan joven», dijo, «y me han dicho que es un gran galán y maravillosamente apuesto, y espero que también usted tenga pronto la misma buena suerte, aunque quizá ya tiene a alguien listo por ahí». Elinor no podía suponer que Sir John fuera más comedido en proclamar sus sospechas acerca de su afecto por Edward de lo que había sido respecto de Marianne. De hecho, entre las dos situaciones la suya era la que prefería para sus chanzas por su mayor novedad, y porque daba mayor pábulo a conjeturas desde la visita de Edward. Nunca habían cenado juntos sin que él brindara la salud de las personas queridas de ella con una voz tan cargada de significados, tantas cabezadas y guiños, que no podía menos de alertar a todo el mundo. Invariablemente se sacaba a colación la letra F y con ella se habían nutrido tan incontables bromas que hacía ya tiempo se le había impuesto a Elinor su calidad de ser la letra más ingeniosa del alfabeto. Las señoritas Steele, tal como había imaginado que ocurriría, eran las destinatarias de todas estas bromas, y en la mayor despertaron una gran curiosidad por saber el nombre del caballero, al que aludían curiosidad que, aunque a menudo expresada con impertinencia, era perfectamente consistente con sus constantes indagaciones en los asuntos de la familia Dashwood. Pero Sir John no jugó demasiado tiempo con el interés que había gozado en despertar, porque decir el nombre le era tan placentero como escucharlo era para la señorita Steele. «Su nombre es Ferrars»,
dijo en un murmullo muy audible, pero le ruego no decirlo porque es un gran secreto. Ferrars, repitió la señorita Steele. El señor Ferrars es el tan dichoso personaje, ¿verdad? Vaya, el hermano de su cuñada señorita Dashwood, un joven muy agradable con toda seguridad. Lo conozco muy bien. ¿Cómo puedes decir tal cosa, Anne? Exclamó Lucy, que generalmente corregía todas las declaraciones de su hermana. Aunque lo hemos visto una o dos veces en la casa de mi tío, es excesivo pretender conocerlo bien. Elinor escuchó con atención y sorpresa todo lo anterior. ¿Y quién era este tío? ¿Dónde vivía? ¿Cómo fue que se conocieron? Tenía grandes deseos de que continuaran con el tema, aunque prefirió no unirse a la conversación. Pero nada más se dijo al respecto, y por primera vez en su vida pensó que a la señora Jennings le faltaba o curiosidad tras tan mezquina información o deseo de manifestar su interés. La forma en que la señorita Steele había hablado de Edward aumentó su curiosidad porque sintió que lo hacía con algo de malicia y plantaba la sospecha de que ella sabía o se imaginaba saber algo en desmerecimiento del joven. Pero su curiosidad fue en vano porque la señorita Steele no prestó más atención al nombre del señor Ferrars cuando Sir John aludía a él o lo mencionaba abiertamente. Capítulo 20. Mary Ann, que nunca había sido demasiado tolerante de cosas como la impertinencia, la vulgaridad, la inferioridad de índole o incluso las diferencias de gusto respecto de los suyos. En esta ocasión estaba particularmente renuente dado su estado de ánimo a encontrar agradables a la señorita Steele o fomentar sus avances, y a esta invariable frialdad en su comportamiento que frustraba todos los intentos que hacían por establecer una relación de intimidad. Atribuía Elinor en primer lugar la preferencia por ella que se hizo evidente en el trato de ambas hermanas, especialmente de Lucy, que no perdía oportunidad de entablar conversación o de intentar un mayor acercamiento mediante una fácil y abierta comunicación de sus sentimientos. Lucy era naturalmente lista. A menudo sus observaciones eran justas y entretenidas, y como compañía durante una media hora con frecuencia Elinor la encontraba agradable. Pero sus capacidades innatas en nada habían sido complementadas por la educación. Era ignorante e inculta y la insuficiencia de todo refinamiento intelectual en ella, su falta de información en los asuntos más corrientes no podían pasar inadvertidas a la señorita Dashwood, a pesar de todos los esfuerzos que hacía la joven por parecer superior. Elinor percibía el descuido de capacidades que la educación habría hecho tan respetables y la compadecía por ello. Pero veía con sentimientos mucho menos tiernos la total falta de delicadeza de rectitud y de integridad de espíritu que traicionaban sus laboriosas y permanentes atenciones y lisonjas a los Middleton. Y no podía encontrar satisfacción duradera en la compañía de una persona que a la ignorancia unía la insinceridad, cuya falta de instrucción impedía una conversación entre ellas en condiciones de igualdad y cuya conducta hacia los demás quitaba todo valor a cualquier muestra de atención o deferencia hacia ella. Temo que mi pregunta le pueda parecer extraña, le dijo Lucy un día mientras caminaban juntas desde la finca a la cabaña, pero si me disculpa, ¿conoce personalmente a la madre de su cuñada, la señora Ferrars? A Elinor la pregunta sí le pareció bastante extraña, y así lo reveló su semblante al responder que nunca había visto a la señora Ferrars. Vaya, replicó Lucy, qué curioso, pensaba que la debía haber visto alguna vez en Norland. Entonces quizá no pueda decirme qué clase de mujer es. No, respondió Elinor, cuidándose de dar su verdadera opinión de la madre de Edward y sin grandes deseos de satisfacer lo que parecía una curiosidad impertinente. No sé nada de ella. Con toda seguridad pensará que soy muy extraña por preguntar así por ella, dijo Lucy observando atentamente a Elinor mientras hablaba. Pero quizá haya motivos. Ojalá me atreviera. Pero así y todo confío en que me hará la justicia de creer que no es mi intención ser impertinente.
Eleanor le dio una respuesta cortés y caminaron durante algunos minutos en silencio. Lo rompió Lucy, que retomó el tema diciendo de modo algo vacilante: «No soporto que me crea impertinentemente curiosa. Daría cualquier cosa en el mundo antes que parecerle así a una persona como usted, cuya opinión me es tan valiosa. Y por cierto, no tendría el menor temor de confiar en usted. En verdad apreciaría mucho su consejo en una situación tan incómoda como esta en que me encuentro. No se trata, sin embargo, de preocuparla a usted. Lamento que no conozca a la señora Ferrars». «También yo lo lamentaría», dijo Eleanor atónita, «si hubiera sido de alguna utilidad para usted conocer mi opinión sobre ella. Pero, en verdad nunca pensé que tuviera usted relación alguna con esa familia, y por tanto confieso que me sorprende algo que indague tanto sobre el carácter de la señora Ferrars». «Supongo que sí le extraña, y debo decir que no me admira que así sea. Pero si osara explicarle, no estaría tan sorprendida. La señora Ferrars no es en realidad nada para mí en la actualidad. Pero puede que llegue el momento, cuán pronto llegue por fuerza, depende de ella, en que nuestra relación sea muy estrecha». Bajó los ojos al decir esto dulcemente pudibunda, con solo una mirada de reojo a su compañera para observar el efecto que tenía sobre ella. «¡Santo cielo!», exclamó Eleanor. «¿A qué se refiere? ¿Conoce usted al señor Robert Ferrars? ¿Lo conoce?» Y no se sintió demasiado complacida con la idea de tal cuñada. «No», replicó Lucy, «no al señor Robert Ferrars. No lo he visto en mi vida. Pero sí», agregó fijando su mirada en Eleanor a su hermano mayor. ¿Qué sintió Eleanor en ese momento estupor que habría sido tan doloroso como agudo era si no hubiese estado acompañado de una inmediata duda respecto de la declaración que lo originaba? Se volvió hacia Lucy en un silencioso asombro, incapaz de adivinar el motivo o finalidad de tal afirmación. Y aunque cambió el color de su rostro, se mantuvo firme en la incredulidad, fuera de todo peligro de un ataque histérico o un desvanecimiento. «Es natural que se sienta sorprendida», continuó Lucy, «pues con toda seguridad no podría haberlo sabido antes. Apostaría a que él nunca les dio ni el menor indicio de ello, ni a usted ni a su familia, ya que se suponía era un gran secreto, y puedo asegurar que de mí no ha salido ni una sola palabra hasta este momento. Ni una sola. Persona de mi familia lo sabe, a excepción de Anne, y jamás se lo habría mencionado a usted si no tuviera la mayor confianza del mundo en su discreción. Pensaba que mi comportamiento al hacer tantas preguntas sobre la señora Ferrars debe haber parecido tan fuera de lugar que ameritaba una explicación. Y no creo que el señor Ferrars se sienta tan disgustado cuando sepa que he confiado en usted, porque me consta que tiene la mejor opinión del mundo respecto de toda su familia y las considera a usted y a la otra señorita Dashwood como si fueran verdaderas hermanas». Hizo una pausa. Eleanor permaneció en silencio durante algunos momentos. Su estupor ante lo que oía fue al comienzo demasiado grande para ser puesto en palabras. Pero después de un rato, obligándose a hablar y a hablar cautelosamente, dijo con un modo tranquilo que ocultaba de manera casi aceptable su sorpresa y ansiedad: «¿Puedo preguntarle si su compromiso es de larga data? Hemos estado comprometidos desde hace 4 años». «¿4 años?» «Sí». Aunque tales palabras la sacudieron profundamente, Eleanor seguía sin poder creerlas. «Hasta el otro día», dijo, «ni siquiera sabía que se conocieran. Sin embargo, nos conocemos desde hace muchos años. Él estuvo bajo la tutela de mi tío, sabe usted, bastante tiempo». «Su tío». «Sí, el señor Pratt. ¿Nunca le escuchó mencionar al señor Pratt?» «Creo que sí», respondió Eleanor, haciendo un esfuerzo cuya intensidad aumentaba a la par de la intensidad de su emoción. «Estuvo 4 años con mi tío, que vive en Longstaple, cerca de Plymouth. Fue allí donde nos conocimos porque mi hermana y yo a menudo nos quedábamos con mi tío, y fue allí que nos comprometimos, aunque no hasta un año después de que él había dejado de ser pupilo.
pero después estaba casi siempre con nosotros. Como podrá imaginar, yo era bastante reacia a iniciar tal relación sin el conocimiento y aprobación de su madre. Pero también era demasiado joven y lo amaba demasiado para haber actuado con la prudencia que debí tener. Aunque usted no lo conoce tan bien como yo, señorita Dashwood, debe haberlo visto lo suficiente para darse cuenta de que es muy capaz de despertar en una mujer un muy sincero afecto. Por cierto, respondió Eleanor sin saber lo que decía, pero tras un instante de reflexión agregó con una renovada seguridad en el honor y amor de Edward y en la falsedad de su compañera, comprometida con el señor Ferrars. Me confieso tan absolutamente sorprendida frente a lo que dice que en verdad le ruego me disculpe, pero con toda seguridad debe haber algún equívoco en cuanto a la persona o el nombre. No podemos estar hablando del mismo señor Ferrars. No podemos estar hablando de ningún otro, exclamó Lucy sonriendo. El señor Edward Ferrars, el hijo mayor de la señora Ferrars, de Park Street, y hermano de su cuñada, la señora de John Dashwood, es la persona a la cual me refiero. Debe concederme que es bastante poco probable que yo me equivoque respecto del nombre del hombre de quien depende toda mi felicidad. Es extraño, replicó Eleanor sumida en una dolorosa perplejidad, que nunca le haya escuchado ni siquiera mencionar su nombre. No, considerando nuestra situación no es extraño. Nuestro principal cuidado ha sido mantener este asunto en secreto. Usted no sabía nada de mí o de mi familia y por ello en ningún momento podía darse la oportunidad de mencionarle mi nombre. Y como siempre, él estaba tan temeroso de que su hermana sospechara algo, tenía motivo suficiente para no mencionarlo. Guardó silencio. Zozobró la seguridad de Eleanor, pero el dominio sobre sí misma no se hundió con ella. 4 años han estado comprometidos, dijo con voz firme. Sí, y sabe Dios cuánto tiempo más deberemos esperar. Pobre Edward, se siente bastante descorazonado, y sacando una pequeña miniatura de su bolsillo agrega: para evitar la posibilidad de error, tenga la bondad de mirar este rostro. Por cierto, no le hace justicia, pero aún así, pienso que no puede equivocarse respecto de la persona allí dibujada. Estos 3 años lo he llevado encima. Mientras decía lo anterior, puso la miniatura en manos de Eleanor, y cuando ésta vio la pintura se había podido seguir aferrándose a cualesquiera otras dudas por temor a una decisión demasiado apresurada, o su deseo de detectar una falsedad ahora no podía tener ninguna respecto de que si era el rostro de Edward. Devolvió la miniatura casi de inmediato, reconociendo el parecido. Nunca he podido, continuó Lucy, darle a cambio mi retrato, lo que me fastidia enormemente. Él siempre ha querido tanto tenerlo, pero estoy decidida a que me lo hagan en la primera oportunidad que tenga. Tiene usted toda la razón, respondió Eleanor tranquilamente. Avanzaron algunos pasos en silencio. Lucy habló primero. Estoy segura, dijo. No me cabe ninguna duda en absoluto de que guardará fielmente ese secreto porque se imaginará cuán importante es para nosotros que no llegue a oídos de su madre, pues debo decirlo, ella nunca lo aprobaría. Yo no recibiré fortuna alguna y creo saber que es una mujer notablemente orgullosa. En ningún momento he buscado ser su confidente, dijo Eleanor, pero usted no me hace sino justicia al imaginar que soy de confiar. Su secreto está a salvo conmigo, pero excúseme si manifiesto alguna sorpresa ante tan innecesaria revelación. Al menos debe haber sentido que el enterarme a mí de ese secreto no lo hacía estar más protegido. Mientras decía esto, miraba a Lucy con gran fijeza con la esperanza de descubrir algo en su semblante. Quizá la falsedad de la mayor parte de lo que venía diciendo, pero el rostro de Lucy se mantuvo inmutable. Temía haberla hecho pensar que me estaba tomando grandes libertades con usted, le dijo, al contarle todo esto.
Es cierto que no la conozco desde hace mucho personalmente al menos, pero durante bastante tiempo he sabido de usted y de toda su familia por oídas, y tan pronto como la vi sentí casi como si fuera una antigua conocida. Además, en el caso actual, realmente pensé que le debía alguna explicación tras haberla interrogado de manera tan detallada sobre la madre de Edward, y por desgracia no tengo un alma a quien pedir consejo. Anne es la única persona que está enterada de ello y no tiene criterio en absoluto. En verdad me hace mucho más daño que bien porque vivo en el constante temor de que traicione mi secreto. No sabe mantener la boca cerrada como se habrá dado cuenta, y no creo haber tenido jamás tanto pavor como el otro día cuando Sir John mencionó el nombre de Edward, de que fuera a contarlo todo. No puede imaginar por las cosas que pasó con todo esto. Ya me sorprende seguir viva después de lo que he sufrido a causa de Edward estos 4 años. Tanto suspenso e incertidumbre y, viéndolo tan poco, a duras penas nos podemos encontrar más de 2 veces al año. No sé cómo no tengo destrozado el corazón. En ese instante sacó su pañuelo, pero Eleanor no se sentía demasiado compasiva. A veces, continuó Lucy tras enjugarse los ojos, pienso si no sería mejor para nosotros dos terminar con todo el asunto por completo. Al decir esto, miraba directamente a su compañera, pero otras veces no tengo la fuerza de voluntad suficiente para ello. No puedo soportar la idea de hacerlo tan desdichado como sé que lo haría la sola mención de algo así. Y también por mi parte, con lo querido que me es, no me creo capaz de ello. ¿Qué me aconsejaría hacer en un caso así, señorita Dashwood? ¿Qué haría usted? Perdóneme, replicó Eleanor sobresaltada ante la pregunta, pero no puedo darle consejo alguno en tales circunstancias. Es su propio juicio el que debe guiarla. Con toda seguridad, continuó Lucy tras unos minutos de silencio por ambas partes, tarde o temprano su madre tendrá que proporcionarle medios de vida. Pero el pobre Edward se siente tan abatido con todo eso. ¿No le pareció terriblemente desanimado cuando estaba en Barton? Sí sentía tan desdichado cuando se marchó de Longstaple para ir donde ustedes que temí que lo creyeran muy enfermo. Venía de donde su tío cuando nos visitó. Oh, sí, había estado 15 días con nosotros. ¿Creyeron que venía directamente de la ciudad? No, respondió Eleanor, dolorosamente sensible a cada nueva circunstancia que respaldaba la veracidad de Lucy. Recuerdo que nos dijo haber estado 15 días con unos amigos cerca de Plymouth. Recordaba también su propia sorpresa en ese entonces cuando él no agregó nada más sobre esos amigos y guardó silencio total, incluso respecto de sus nombres. ¿No pensaron que estaba terriblemente desanimado?, repitió Lucy. En realidad sí, en especial cuando recién llegó. Le supliqué que hiciera un esfuerzo temiendo que ustedes sospecharan lo que ocurría, pero le entristeció tanto no poder pasar más de 15 días con nosotros y viéndome tan afectada. Pobre hombre, temo le ocurra lo mismo ahora, pues sus cartas revelan un estado de ánimo tan desdichado. Supe de él justo antes de salir de Exeter, dijo sacando de su bolsillo una carta y mostrándole la dirección a Eleanor sin mayores miramientos. Usted conoce su letra, me imagino. Una letra encantadora, pero no está tan bien hecha como acostumbra. Estaba cansado, me imagino, porque había llenado la hoja al máximo escribiéndome. Eleanor vio que sí era su letra y no pudo seguir dudando. El retrato se había permitido creer podía haber sido obtenido de manera fortuita. Podía no haber sido regalo de Edward. Pero una correspondencia epistolar entre ellos solo podía existir dado un compromiso real. Nada sino eso podía autorizarla. Durante algunos instantes se vio casi derrotada. El alma se le fue a los pies y apenas podía sostenerse, pero era obligatoriamente necesario sobreponerse y luchó con tanta decisión contra la congoja de su espíritu que el éxito fue rápido y por el momento completo.
Escribirnos, dijo Lucy, devolviendo la carta a su bolsillo, es nuestro único consuelo durante estas prolongadas separaciones. Sí, yo tengo otro consuelo en su retrato, pero el pobre Edward ni siquiera tiene eso. Si al menos tuviera mi retrato, dice que le sería más fácil. La última vez que estuvo en Longstaple, le di un mechón de mis cabellos engarzado en un anillo y eso le ha servido de algún consuelo. Dice, pero no es lo mismo que un retrato. ¿Quizá le notó ese anillo cuando lo vio? Sí, lo noté, dijo Elinor con una voz serena tras la cual se ocultaba una emoción y una congoja mayores de cuanto hubiera sentido antes. Se sentía mortificada, turbada, confundida. Por fortuna para ella, habían llegado ya a su tía, y la conversación no pudo continuar. Tras permanecer con ellas unos minutos, las señoritas Steele volvieron a la finca y Elinor quedó en libertad para pensar y sentirse desdichada. Capítulo 23. Por pequeña que fuese la confianza de Elinor en la veracidad de Lucy, le era imposible pensándolo con seriedad sospechar de ella en las circunstancias actuales donde difícilmente algo podía inducir a inventar mentiras como las anteriores. Frente a lo que Lucy afirmaba ser verdad, por tanto Elinor no osaría seguir dudando, respaldado como estaba de manera tan absoluta por tantas probabilidades y pruebas e impugnado tan solo por sus propios deseos. El haber tenido la oportunidad de conocerse en casa del señor Pratt era la base para todo lo demás, una base a la vez indiscutible y alarmante. Y la visita de Edward a algún lugar cercano a Plymouth, su melancolía, su insatisfacción, con las perspectivas que se le presentaban el conocimiento íntimo que mostraban las señoritas Steele respecto de Norland y de sus relaciones familiares que a menudo la habían sorprendido, el retrato, la carta y el anillo, sumados constituían un conjunto de pruebas tan sólido que anulaba todo temor a condenar a Edward injustamente y ratificaba como un hecho que ninguna parcialidad por él podía pasar por alto su desconsideración hacia ella. Su resentimiento ante tal proceder, su indignación por haber sido víctima de él, durante un breve lapso la hicieron centrarse solo en sus propios sentimientos, pero pronto se abrieron paso otros pensamientos, otras consideraciones. La había estado engañando Edward intencionalmente. Había fingido un afecto por ella que no sentía. ¿Era su compromiso con Lucy un compromiso de corazón? No, sin importar lo que alguna vez pudo haber sido, no podía creer tal cosa en la actualidad. El afecto de Edward le pertenecía a ella. No podía engañarse en eso. Su madre, sus hermanas Fanny, todos se habían dado cuenta del interés que él había mostrado por ella en Norland. No era una ilusión de su propia vanidad. Con certeza él la amaba. ¿Cómo apaciguó su corazón este convencimiento? ¿Cuántas cosas más la tentaba a perdonar? Él había sido culpable, enormemente culpable, de permanecer en Norland tras haber sentido por primera vez que la influencia que ella tenía sobre él era mayor que la debida. En eso no se lo podía defender. Pero si él la había herido, ¿cuánto más se había herido a sí mismo? Si el caso de ella era digno de compasión, el de él era sin esperanza. Si durante un tiempo la imprudencia de él la había hecho desdichada a él, parecía haberlo privado de toda posibilidad de ser de otra forma. A la larga ella podría reconquistar la tranquilidad, pero él, ¿en qué podía colocar sus esperanzas? ¿Podría alguna vez alcanzar una pasable felicidad con Lucy Steele? Si el afecto por ella fuera imposible, ¿podría él con su integridad, su delicadeza e inteligencia cultivada sentirse satisfecho con una esposa como esa inculta, artera y egoísta? El encandilamiento propio de un joven de 19 años bien pudo cegarlo a todo lo que no fuera la belleza y buen carácter de Lucy, pero los 4 años siguientes,
años que si se los vive racionalmente enriquecen tanto el entendimiento debían haberle abierto los ojos a las carencias de su educación. Y el mismo periodo de tiempo que ella vivió en compañía de personas de inferior condición y entregada a intereses más frívolos, quizá la había despojado de esa sencillez que alguna vez pudo haberle dado un sesgo interesante a su belleza. Si cuando se suponía que era con Eleanor que él quería casarse, los obstáculos puestos por su madre habían parecido grandes, ¿cuánto mayores no debían ser ahora cuando la persona con quien estaba comprometido era indudablemente inferior a ella en conexiones y con toda probabilidad inferior en fortuna? En verdad, estando el corazón de Edward tan desapegado de Lucy, quizá las exigencias sobre su paciencia no fueran demasiado grandes. Pero la melancolía no puede ser sino el estado natural de una persona que se siente aliviada ante las expectativas de oposición y la dureza de parte de la familia. A medida que se sucedían dolorosamente en ella estos pensamientos, lloraba por él más que por sí misma, apoyada en la convicción de no haber hecho nada que la hiciera merecedora de su actual desdicha y consolada por la creencia de que Edward no había hecho nada que le enajenara su afecto. Eleanor pensó que incluso ahora, en medio del punzante dolor tras el duro golpe recibido, podía dominarse lo suficiente para esconder de su madre y hermanas toda sospecha de la verdad. Y tan bien cumplió sus propias expectativas que cuando se les unió en el momento de la cena, tan solo 2 horas después de haber asistido a la muerte de sus más caras esperanzas, nadie podría haber sospechado por la apariencia de las hermanas que Eleanor vivía un secreto duelo frente a las barreras que para siempre la separarían del objeto de su amor, y que Marianne se solazaba en su interior en las perfecciones de un hombre de cuyo corazón se sentía enteramente prisionera, y a quien esperaba ver en cada carruaje que se acercaba a su casa. La necesidad de ocultar de su madre y de Marianne lo que le había sido confiado como un secreto, aunque la obligaba a un incesante esfuerzo, no agravaba el dolor de Eleanor. Al contrario, era un alivio para ella ahorrarse el tener que comunicar algo que las habría afligido tanto y liberarse al mismo tiempo de escuchar cómo su excesiva y afectuosa parcialidad por ella probablemente se habría desatado en condenas a Edward, algo que era más de lo que se sentía capaz de soportar. Eleanor sabía que no podría recibir ayuda alguna de los consejos o de la conversación de su familia. La ternura y pena que manifestarían solo iban a aumentar el dolor que sentía, en tanto que el dominio sobre sí misma no recibiría estímulo ni de su ejemplo ni de sus elogios. La soledad la hacía más fuerte, y su propio buen juicio le ofreció un tan buen apoyo que su firmeza se mantuvo sin flaquear, y su apariencia de alegría todo lo invadia. Blake podía estar en medio de padecimientos tan punzantes y recientes. A pesar de lo mucho que había sufrido en su primera conversación con Lucy sobre el tema, pronto sintió un vivo deseo de reanudarla, y esto por más de una razón. Deseaba escuchar otra vez muchos detalles de su compromiso. Deseaba entender con mayor claridad lo que Lucy realmente sentía por Edward, si era en verdad sincera en sus declaraciones de tierno afecto por él. Y muy en especial quería convencer a Lucy por su presteza en incursionar en el asunto de nuevo y su tranquilidad al conversar sobre él, que no le interesaba más que como amiga algo que temía haber dejado al menos en duda con su involuntaria agitación durante su conversación matinal. Que Lucy se inclinara a sentirse celosa de ella parecía bastante probable. Era evidente que Edward siempre la había alabado mucho, y evidente no solo por lo que Lucy decía, sino por su atreverse a confiarle tras tan poco tiempo de conocerse en persona un secreto tan reconocido y obviamente importante. E incluso los comentarios jocosos de Sir John podían haber pesado en ello. Pero, en verdad, mientras Eleanor siguiera sintiéndose tan segura en su interior de que Edward realmente la amaba, no se requería de más cálculos de probabilidades para considerar natural que Lucy se sintiera celosa, y de su celo su misma confidencia era prueba suficiente.
¿Qué otra razón podía haber para revelar su historia sino que Eleanor supiera de los mayores derechos que Lucy tenía sobre Edward y aprendiera a evitarlo en el futuro? No le costaba mucho comprender hasta este punto las intenciones de su rival, y en tanto estaba firmemente decidida a actuar según lo exigían todos los principios de honor y honestidad para luchar contra su propio afecto por Edward y verlo lo menos posible. No podía negarse el consuelo de intentar convencer a Lucy de que su corazón estaba indemne. Y como nada podían agregar sobre el tema más doloroso que lo ya escuchado, no dudó de su propia capacidad para soportar tranquilamente una repetición de los pormenores. Pero la oportunidad de hacer lo planeado tardó en llegar, aunque Lucy estaba tan bien dispuesta como ella a aprovechar cualquier ocasión que se presentase, pues un clima bastante variable les impidió salir a caminar, actividad que fácilmente les habría permitido separarse de los demás, y aunque se encontraban al menos día por medio en la finca o en la cabaña, y en especial en la primera no se suponía que el objetivo de reunirse fuera conversar, tal idea jamás se les pasaría por la mente ni a Sir John ni a Lady Middleton, y así dejaban muy poco tiempo para una charla en la que participaran todos y ninguno en absoluto para diálogos personales. Se reunían para comer, beber y reírse juntos, jugar a las cartas o a las adivinanzas o a cualquier otro entretenimiento que produjera la suficiente algarabía. Una o dos de este tipo de reuniones habían pasado ya sin darle a Eleanor oportunidad alguna de encontrarse con Lucy en privado cuando una mañana apareció Sir John en la casa para rogarles encarecidamente que fueran a cenar con Lady Middleton ese día, ya que él debía asistir al club en Exeter y ella podría quedar totalmente sola a excepción de su madre y las dos señoritas Steele. Eleanor, que previó, se le ofrecía una buena oportunidad para el asunto que tenía en mente en una reunión como esta, donde estarían más a sus anchas bajo la tranquila y bien educada dirección de Lady Middleton, que en las ocasiones en que su esposo las juntaba para sus ruidosas tertulias aceptó de inmediato la invitación. Margaret, con el permiso de su madre, también aceptó, y a Marianne, aunque siempre reacia a asistir a estas reuniones, la convenció su madre de hacer lo mismo, pues no soportaba verla aislarse de toda oportunidad de diversión. Fueron las jóvenes, y Lady Middleton se vio felizmente a salvo de la terrible soledad que la había amenazado. La reunión transcurrió tan insulsa como había previsto Eleanor. No produjo ni una sola idea o expresión novedosa y nada pudo ser menos interesante que la totalidad de la conversación, tanto en el comedor como en la sala. Los niños las acompañaron a esta última, y mientras ellos permanecían allí era demasiado evidente la imposibilidad de atraer la atención de Lucy como para intentarlo. Solo se marcharon cuando retiraron las cosas del té. Se colocó entonces la mesa para jugar a los naipes y Eleanor comenzó a preguntarse cómo había podido tener la esperanza de que iba a encontrar tiempo para conversar en la finca. Todas se levantaron preparándose para una partida de cartas. «Me alegro», le dijo Lady Middleton a Lucy, «de que no vaya a terminar la canastilla de mi pobrecita Ana Maria esta noche, porque estoy segura de que le dañaría los ojos hacer trabajos de filigrana a la luz de las velas. Y ya encontraremos mañana cómo compensar la desilusión de mi preciosa chiquita, y así espero que no le va a importar demasiado». Bastó con esta insinuación. Lucy volvió a sus cabales de manera instantánea y replicó: «Pero se equivoca absolutamente, Lady Middleton. Tan solo estaba esperando saber si pueden realizar su partida sin mí o ya me habría puesto a trabajar en la filigrana. Por nada del mundo desilusionaría al angelito. Y si usted me quiere en la mesa de naipes, ahora estoy decidida a terminar la canastilla después de cenar». «Es usted muy buena. Espero que no le haga daño a los ojos. ¿Podría tocar la campanilla para que traigan velas para trabajar? Sé que mi pobre niñita se sentiría terriblemente desilusionada si la cesta no estuviera terminada mañana, pues aunque le dije que de ninguna manera iba a estar lista, estoy segura de que confía en que lo estará».
Lucy acercó su mesa de trabajo y se sentó a ella con una presteza y buen ánimo que parecían insinuar que su mayor placer era hacer una cesta de filigrana para una niña consentida. Lady Middleton les propuso a las demás una partida de casino. Nadie hizo ninguna objeción excepto Marianne, que con su habitual incumplimiento de las normas de cortesía generales exclamó: «Su señoría tendrá la bondad de excusarme. Usted sabe que detesto los naipes. Iré al piano, no lo he tocado desde que lo afinaron». Y sin más ceremonia se alejó hacia el instrumento. Lady Middleton pareció estar agradeciendo al cielo por no haber hecho jamás ella una observación tan descortés. «Usted sabe, señora, que Marianne nunca se puede mantener demasiado tiempo alejada de ese instrumento», dijo Eleanor, esforzándose en mitigar la ofensa. «Y no me extraña, porque es el piano mejor templado que me haya tocado escuchar». Las 5 restantes se disponían ahora a repartir las cartas. «Quizá», continuó Eleanor, «si yo me saliera del juego, podría ser de alguna utilidad a la señorita Lucy enrollando los papeles para ella. Y queda todavía tanto por hacer con la canastilla que, según creo, va a ser imposible que con su solo trabajo pueda terminarla esta noche. Me encantará ese trabajo si ella me permite tomar parte en él». «Por supuesto que estaré muy agradecida de su ayuda», exclamó Lucy, «pues me he dado cuenta de que todavía falta por hacer más de lo que creí, y sería algo terrible desilusionar a la querida Ana Maria después de todo». «Oh, eso sería espantoso, por supuesto», dijo la señorita Steele. «Pobre corazoncito, cómo la quiero». «Es usted muy amable», le dijo Lady Middleton a Eleanor, «y como de verdad le gusta el trabajo, quizá igual prefiera no incorporarse al juego, sino hasta otra partida, o quiere hacerlo ahora». Eleanor aprovechó gustosamente el primer ofrecimiento, y así, con un poco de ese buen trato al que Marianne nunca podía condescender, al mismo tiempo logró su propio objetivo y complació a Lady Middleton. Lucy le hizo lugar con presteza, y las 2 buenas rivales se sentaron así lado a lado en la misma mesa, y con la máxima armonía se empeñaron en llevar adelante la misma labor. El piano, frente al cual Marianne, absorta en su música y en sus pensamientos, había olvidado la presencia de otras personas en el cuarto, afortunadamente estaba tan cerca de ellas que la señorita Dashwood juzgó que, protegida por su sonido, podía plantear el tema que le interesaba sin riesgo de ser escuchada en la mesa de naipes. Capítulo 20. En un tono firme, aunque cauteloso, Eleanor comenzó así: «No sería merecedora de la confidencia de que me ha hecho depositaria si no deseara prolongarla o no sintiera mayor curiosidad sobre ese tema. No me disculparé entonces por traerlo nuevamente a colación». «Gracias», exclamó Lucy cálidamente, «por romper el hielo. Con ello me ha tranquilizado el corazón, pues temía haberla ofendido de alguna manera con lo que le dije el lunes». «Ofenderme. ¿Cómo pudo pensar tal cosa, créame?» Y Eleanor habló con total sinceridad. «Nada podría estar más ajeno a mi voluntad que producirle tal idea. ¿Acaso pudo haber un motivo tras su confianza que no fuera honesto y halagador para mí?» «Y sin embargo le aseguro», replicó Lucy, sus ojillos agudos cargados de intención, «me pareció percibir una frialdad y disgusto en su trato que me hizo sentir muy incómoda. Estaba segura de que se habría enojado conmigo, y desde entonces me he reprochado por haberme tomado la libertad de preocuparla con mis asuntos. Pero me alegra enormemente descubrir que era solo mi imaginación y que usted no me culpa por ello. Si supiera qué gran consuelo, qué alivio para mi corazón fue hablarle de aquello en que siempre cada instante de mi vida estoy pensando, estoy segura de que su compasión le haría pasar por alto todo lo demás. Ciertamente me es fácil creer que fue un gran alivio para usted contarme lo que le ocurre, y puede estar segura de que nunca tendrá motivos para arrepentirse de ello. Su caso es muy desafortunado. La veo rodeada de dificultades y tendrán necesidad de todo el afecto que mutuamente se profesen para poder resistirlas. El señor Ferrars, según creo, depende enteramente de su madre.
Solo tiene 2,000 libras de su propiedad. Sería locura casarse sobre esa base, aunque por mi parte podría renunciar a toda otra perspectiva sin un suspiro. He estado siempre acostumbrada a un ingreso muy pequeño y por él podría luchar contra cualquier pobreza. Pero lo amo demasiado para ser el instrumento egoísta a través del cual quizás se le robe todo lo que su madre le podría dar si se casara a gusto de ella. Debemos esperar, puede ser por muchos años. Con casi cualquier otro hombre en el mundo sería una temible perspectiva, pero sé que nada puede despojarme del afecto y fidelidad de Edward. Tal convicción debe ser todo para usted, y sin duda él se sostiene apoyado en idéntica confianza en los sentimientos que usted le profesa. Si hubiera flaqueado la fuerza de su mutuo afecto, como naturalmente ocurriría con tanta gente en tantas circunstancias a lo largo de un compromiso de 4 años, su situación sería sin duda lamentable. Lucy levantó la vista, pero Eleanor tuvo cuidado de que su rostro no mostrara ninguna expresión que pudiera dar un cariz sospechoso a sus palabras. El amor de Edward, dijo Lucy, ya ha sido puesto a prueba por nuestra larga separación desde nuestro compromiso y él ha resistido tan bien sus cuitas que sería imperdonable de mi parte si ahora lo pusiera en duda. Puedo decir sin riesgo de equivocarme que jamás desde el primer día me ha dado un momento de alarma al respecto. A duras penas Eleanor sabía si sonreír o suspirar ante tal acerto. Lucy continuó: por naturaleza también soy de temperamento algo celoso, y debido a la diferencia de nuestras situaciones considerando que él conoce tanto más el mundo que yo, y por nuestra constante separación, tenía bastante tendencia a la suspicacia, lo que me habría permitido descubrir rápidamente la verdad. Si hubiera habido el menor cambio en su conducta hacia mí cuando nos encontrábamos, o cualquier decaimiento de ánimo para el cual no tuviese explicación, o si hubiera hablado más de una dama que de otra, o pareciera en cualquier aspecto menos feliz en Longstaple de lo que solía estar. No es mi propósito decir que soy particularmente observadora o perspicaz en general, pero en un caso así estoy segura de que no podrían embaucarme. Todo esto, pensó Eleanor, suena muy bonito, pero no nos puede engañar a ninguna de las dos. Pero, dijo después de un breve silencio, ¿qué planes tiene? ¿O no tiene ninguno sino esperar que la señora Ferrars se muera, lo que es una medida tan extrema, terrible y triste? Es que su hijo está decidido a someterse a esto y a todo el tedio de los muchos años de espera en que puede involucrarla a usted, antes que correr el riesgo de disgustar a su madre durante algún tiempo admitiendo la verdad, si pudiéramos estar seguros de que sería solo durante un tiempo. Pero la señora Ferrars es una mujer muy obstinada y orgullosa, y sería muy probable que en su primer ataque de ira al escucharlo legara todo a Robert. Y esa posibilidad, pensando en el bien de Edward, ahuyenta en mí toda tentación de incurrir en medidas precipitadas. Y también por su propio bien, o está llevando su desinterés más allá de todo lo razonable. Lucy miró nuevamente a Eleanor y guardó silencio. ¿Conoce al señor Robert Ferrars?, le preguntó Eleanor. En absoluto. Jamás lo he visto, pero me lo imagino muy distinto a su hermano tonto y un gran fanfarrón. Un gran fanfarrón, repitió la señorita Steele, que había alcanzado a escuchar estas palabras durante una repentina pausa en la música de Marianne. Ah, me parece que están hablando de sus galanes favoritos. No, hermana, exclamó Lucy, te equivocas en eso. Nuestros galanes favoritos no son grandes fanfarrones. Doy fe de que el de la señorita Dashwood no lo es, dijo la señora Jennings riendo con ganas. Es uno de los jóvenes más sencillos, de más lindos modales que yo haya visto. Pero en cuanto a Lucy, esta criatura sabe disimular tan bien que no hay manera de saber quién le gusta. Ah, exclamó la señorita Steele, lanzándoles una mirada sugestiva. Puedo decir que el pretendiente de Lucy es tan sencillo y de lindos modales como el de la señorita Dashwood. Eleanor se sonrojó sin querer.
Lucy se mordió los labios y miró muy enojada a su hermana. Un silencio generalizado se posó en la habitación durante un rato. Lucy fue la primera en romperlo al decir en un tono más bajo, aunque en ese momento Marianne les prestaba la poderosa protección de un magnífico concierto. Le expondré sin tapujos un plan que se me ha ocurrido ahora último para manejar este asunto. En verdad estoy obligada a hacerla participar del secreto porque es una de las partes interesadas. Me atrevería a decir que ha visto a Edward lo suficiente para saber que él preferiría la iglesia antes que cualquier otra profesión. Ahora mi plan es que se ordene tan pronto como pueda, y entonces que usted interceda ante su hermano lo que estoy segura tendrá la generosidad de hacer por amistad a él, y espero algún afecto por mí para convencerlo de que le dé el beneficio de Norland. Según entiendo, es muy bueno y no es probable que el titular actual viva mucho tiempo. Eso nos bastaría para casarnos y dejaríamos al tiempo y las oportunidades para que proveyeran el resto. Siempre será un placer para mí, respondió Eleanor, entregar cualquier señal de afecto y amistad por el señor Ferrars. Pero ¿no advierte que mi intervención en esta oportunidad sería completamente innecesaria? Él es hermano de la señora de John Dashwood. Eso debería bastar como recomendación para su esposo. Pero la señora de John Dashwood no aprueba realmente que Edward tome las órdenes. Entonces sospecho que mi intervención tendría escaso efecto. Nuevamente guardaron silencio durante varios minutos. Por fin, Lucy exclamó con un gran suspiro. Creo que lo más sabio sería poner fin a todo el asunto de una vez deshaciendo el compromiso. Pareciera que son tantas las dificultades que nos acosan por todos lados que aunque nos haga desdichados por algún tiempo a la larga, quizá estemos mejor. Pero, ¿no me aconsejaría usted, señorita Dashwood? No, respondió Eleanor con una sonrisa que ocultaba una gran agitación sobre tal tema. Por supuesto que no lo haré. Sabe perfectamente que mi opinión no tendría peso alguno en usted a no ser que respaldara sus deseos. En verdad es injusta conmigo, respondió Lucy con gran solemnidad. No sé de nadie cuyo juicio espete tanto como el suyo. Y realmente creo que si usted fuera a decirme, le aconsejo que cueste lo que cueste. Ponga fin a su compromiso con Edward Ferrars, será lo mejor para la felicidad de ambos, no vacilaría en hacerlo de inmediato. Eleanor se sonrojó ante la falta de sinceridad de la futura esposa de Edward y replicó: Tal cumplido sería absolutamente eficaz para ahuyentar en mí toda posibilidad de dar mi opinión en esta materia, así es que tuviera alguna. Da demasiado valor a mi influencia. El poder de separar a dos personas unidas tan tiernamente es demasiado para alguien que no es parte interesada. Es precisamente porque no es parte interesada, dijo Lucy con una cierta inquina y acentuando de manera especial esas palabras, que su parecer podría tener con toda justicia tal influencia en mí. Si pudiera suponerse que su opinión estaría sesgada en cualquier sentido por sus propios sentimientos, no valdría la pena tenerla. Eleanor creyó más sabio no responder a esto, no fuera a ocurrir que se empujaran mutuamente a hablar con una libertad y franqueza que no podían ser convenientes, e incluso estaba en parte decidida a no mencionar nunca más el tema. Así a esta conversación siguió una pausa de varios minutos, y de nuevo fue Lucy quien le puso fin. ¿Estará en la ciudad este invierno, señorita Dashwood?, le dijo con su habitual amabilidad. Por supuesto que no. Cuánto lo siento, respondió la otra brillándole los ojos ante la información. Me habría gustado tanto verla allí, pero apostaría que va a ir de todas maneras. Con toda seguridad, su hermano y su hermana la invitarán a su casa. No podré aceptar su invitación si es que la hacen. ¡Qué pena! Estaba tan confiada en que nos encontraríamos allá. Anne y yo iremos a fines de enero, donde unos parientes que hace años nos están pidiendo que los visitemos. Pero voy únicamente por ver a Edward. Él estará allá en febrero. Si no fuera así, Londres no tendría ningún atractivo para mí. No tengo ánimo para eso.
No transcurrió mucho tiempo antes de que terminara la primera ronda de naipes y llamaran a Eleanor a la mesa, lo que puso fin a la conversación privada de las dos damas, algo a que ni una ni otra opuso gran resistencia, porque nada se había dicho en esa ocasión que les hiciera sentir un desagrado por la otra menor al que habían sentido antes. Eleanor se sentó a la mesa con el triste convencimiento de que Edward no solo no quena a la persona que iba a ser su esposa, sino que no tenía la menor oportunidad de alcanzar ni siquiera una aceptable felicidad en el matrimonio. Algo que podría haber tenido si ella, su prometida, lo hubiera amado con sinceridad. Pues tan solo el propio interés podía inducir a que una mujer atara a un hombre a un compromiso que claramente lo agobiaba. Desde ese momento, Eleanor nunca volvió a tocar el tema, y cuando lo mencionaba Lucy, que no dejaba pasar la oportunidad de introducirlo en la conversación, y se preocupaba especialmente de hacer saber a su confidente su felicidad. Cada vez que recibía una carta de Edward, la primera lo trataba con tranquilidad y cautela y lo despachaba apenas lo permitían las buenas maneras, pues sentía que tales conversaciones eran una concesión que Lucy no se merecía y que para ella era peligrosa. La visita de la señorita Steele a Barton Park se alargó bastante más allá de lo que había supuesto la primera invitación. Aumentó el aprecio que les tenían, no podían prescindir de ellas. Sir John no aceptaba escuchar que se iban, a pesar de los numerosos compromisos que tenían en Exeter y de que hubieran sido contraídos hacía tiempo, a pesar de su absoluta obligación de volver a cumplirlos de inmediato, que se hacía sentir imperativamente cada fin de semana, se las persuadió a quedarse casi 2 meses en la finca y ayudar en la adecuada celebración de esas festividades que requieren de una cantidad más que usual de bailes privados y grandes cenas para proclamar su importancia. Capítulo 20. Aunque la señora Jennings acostumbraba pasar gran parte del año en las casas de sus hijos y amigos, no carecía de una vivienda permanente de su propiedad. Desde la muerte de su esposo, que había comerciado con éxito en una parte menos elegante de la ciudad, pasaba todos los inviernos en una casa ubicada en una de las calles cercanas a Portman Square. Hacia ella comenzó a dirigir sus pensamientos al aproximarse enero y a ella un día repentinamente, y sin que se lo hubieran esperado, invitó a las 2 señoritas Dashwood mayores para que la acompañaran. Eleanor, sin observar los cambios de color en el rostro de su hermana y la animada expresión de sus ojos que revelaban que el plan no le era indiferente, rehusó de inmediato agradecida, pero terminantemente a nombre de las 2, creyendo estar haciéndose cargo de un deseo compartido. El motivo al que recurrió fue su firme decisión de no dejar a su madre en esa época del año. La señora Jennings recibió el rechazo de su invitación con algo de sorpresa y la repitió de inmediato. «Ay, Dios, estoy segura de que su madre puede pasarse muy bien sin ustedes, y les ruego me concedan el favor de su compañía porque he puesto todas mis esperanzas en ello. No se imaginen que van a ser ninguna molestia para mí porque no haré nada fuera de lo que acostumbro para atenderlas. Solo significará enviar a Betty en el coche de posta y confío en que eso sí puedo permitírmelo. Nosotras 3 iremos muy cómodas en mi calesín, y cuando estemos en la ciudad, si no desean ir a donde yo voy, santo y bueno, siempre pueden salir con alguna de mis hijas. Estoy segura de que su madre no se opondrá a ello, pues he tenido tanta suerte en sacarme a mis hijos de las manos que me considerará una persona muy adecuada para estar a cargo de ustedes. Y si no consigo casar bien al menos a una de ustedes antes de dar por terminado el asunto, no será por causa mía. Les hablaré bien de ustedes, a todos los jóvenes pueden estar seguras». «Tengo la idea», dijo Sir John, «de que la señorita Marianne no se opondría a tal plan si su hermana mayor accediera a él. Es muy duro en verdad que no pueda distraerse un poco solo porque la señorita Dashwood no lo desea. Así que les recomendaría a ustedes 2 que partan a la ciudad cuando se cansen de Barton sin decirle una palabra sobre ello a la señorita Dashwood».
No, exclamó la señora Jennings. Estoy segura de que estaré terriblemente contenta de la compañía de la señorita Marianne, vaya o no vaya la señorita Dashwood, solo que mientras más mayor es la alegría, digo yo, y pensé que sería más cómodo para ellas estar juntas, porque si se cansan de mí pueden hablar entre ellas y reírse de mis rarezas a mis espaldas. Pero una u otra, si no ambas, debo tener. Que Dios me bendiga. ¿Cómo pueden imaginarse que puedo vivir andando por ahí sola yo, que hasta este invierno siempre he estado acostumbrada a tener a Charlotte conmigo? Vamos, señorita Marianne, démonos las manos para sellar este trato, y si la señorita Dashwood cambia de opinión, luego tanto mejor. Le agradezco, señora, de todo corazón le agradezco, dijo Marianne calurosamente. Su invitación ha comprometido mi gratitud para siempre y poder aceptarla me haría tan feliz. Sí, sería casi la máxima felicidad que puedo imaginar. Pero mi madre, mi queridísima bondadosa madre, creo que es muy justo lo que Elinor ha planteado, y si nuestra ausencia la fuera a hacer menos feliz, le fuera a restar comodidad. Oh, no. Nada podría inducirme a dejarla. Esto no puede significar, no debe significar un conflicto. La señora Jennings volvió a repetir cuán segura estaba de que la señora Dashwood podría pasarse muy bien sin ellas. Y Elinor, que ahora comprendía a su hermana y veía cuán indiferente a casi todo lo demás la hacía su ansiedad por volver a ver a Willoughby, no planteó ninguna otra objeción directa al plan. Se limitó a referirlo a la voluntad de su madre, de quien, sin embargo, no esperaba recibir gran apoyo en su esfuerzo por impedir una visita que tan inconveniente le parecía para Marianne, y que también por su propio bien tenía especial interés en evitar. En todo lo que Mariana deseaba su madre, estaba ansiosa por complacerla. No podía esperar inducir a esta última a comportarse con cautela en un asunto respecto del cual nunca había podido inspirarle desconfianza y no se atrevía a explicar la causa de su propia renuencia a ir a Londres. Que Marianne, quisquillosa como era, perfectamente al tanto de la forma de conducirse de la señora Jennings que tanto la desagradaba en sus esfuerzos por lograr su objetivo, estuviera dispuesta a pasar por alto todas las molestias de ese tipo. Y a ignorar lo que más la irritaba en su sensibilidad, era una prueba tal, tan fuerte, tan plena de la importancia que daba a ese objetivo que, a pesar de todo lo ocurrido, sorprendió a Elinor como si nada la hubiera preparado para presenciarlo. Cuando le contaron sobre la invitación, la señora Dashwood, convencida de que tal salida podría significar muchas diversiones para sus dos hijas, y percibiendo a través de todas las cariñosas atenciones de Marianne cuán ilusionada estaba con el viaje, no quiso ni oír que rehusaran el ofrecimiento por causa de ella. Insistió en que aceptaran de inmediato y comenzó a imaginar con su habitual alegría las diversas ventajas que para todas ellas resultarían de esta separación. «Me encanta este plan», exclamó. «Es exactamente lo que yo habría deseado. A Margaret y a mí nos beneficiará tanto como a ustedes. Cuando ustedes y los Middleton se hayan ido, qué tranquilas y felices lo pasaremos juntas con nuestros libros y nuestra música. Encontrarán tan crecida a Margaret cuando vuelvan. Y también tengo un pequeño plan de arreglo de los dormitorios de ustedes que ahora podré llevar a cabo sin incomodarlas. Me parece que tienen que ir a la ciudad. A mi juicio, todas las jóvenes en las condiciones de vida que ustedes tienen deben conocer las costumbres y diversiones de Londres. Estarán al cuidado de una buena mujer muy maternal de cuya bondad no me cabe la menor duda, y lo más probable es que vean a su hermano y cualesquiera sean sus defectos, o los de su esposa, cuando pienso de quién es hijo, no quisiera verlos tan alejados unos de otros. Aunque con su habitual preocupación por nuestra felicidad, dijo Elinor, ha estado obviando todos los obstáculos a este plan que ha podido imaginar, persiste una objeción que en mi opinión no puede ser despachada tan fácilmente. Un enorme desaliento apareció en el rostro de Marianne. ¿Y qué es, dijo la señora Dashwood, lo que mi querida y prudente Elinor va a sugerir? ¿Qué obstáculo formidable es el que nos va a poner por delante? No quiero escuchar ni una palabra sobre el costo que tendrá.
Mi objeción es esta. Aunque tengo muy buena opinión de la bondad de la señora Jennings, no es el tipo de mujer cuya compañía vaya a hacernos placentera o cuya protección eleve nuestro rango. Eso es muy cierto, respondió su madre, pero en su sola compañía sin otras personas casi no estarán y casi siempre aparecerán en público con Lady Middleton. Si Eleanor desiste de ir por el desagrado que le produce la señora Jennings, dijo Marianne, al menos que eso no impida que yo acepte su invitación. No tengo tales escrúpulos y estoy segura de que puedo tolerar sin mayor esfuerzo todos los inconvenientes de ese tipo. Eleanor no pudo evitar sonreír ante este despliegue de indiferencia respecto del comportamiento social de una persona hacia la cual tantas veces le había costado conseguir de Marianne al menos una aceptable cortesía. Y en su interior decidió que si su hermana se empeñaba en ir también ella iría, pues no creía correcto dejar a Marianne en situación de guiarse únicamente por su propio juicio o dejar a la señora Jennings a merced de Mariano como todo solaz en sus horas hogareñas. Tal decisión le fue más fácil de aceptar al recordar que Edward Ferrars, según lo informado por Lucy, no iba a estar en la ciudad antes de febrero y que para ese entonces la permanencia de ella y de su hermana sin tener que acortarla de ninguna manera absurda ya habría terminado. Quiero que las dos vayan, dijo la señora Dashwood. Estas objeciones son un disparate. Se entretendrán mucho en Londres y más aún si están juntas. Y si Eleanor alguna vez condescendiera a aceptar de antemano la posibilidad de disfrutar, vería que en la ciudad podría hacerlo de innumerables maneras. Incluso hasta podría agradarle la oportunidad de mejorar sus relaciones con la familia de su cuñada. A menudo Eleanor había deseado que se le presentase la ocasión de ir debilitando la confianza que tenía su madre en las relaciones entre ella y Edward, de manera que el golpe fuera menor cuando toda la verdad saliera a luz. Y ahora, frente a esta acometida, aunque casi sin ninguna esperanza de lograrlo, se obligó a dar inicio a sus planes diciendo con toda la tranquilidad que le fue posible: «Me gusta mucho Edward Ferrars, y siempre me alegrará verlo, pero en cuanto al resto de la familia, me es completamente indiferente si alguna vez llegan a conocerme o no». La señora Dashwood sonrió y no dijo nada. Marianne levantó la mirada llena de asombro y Eleanor pensó que habría sido mejor mantener la boca cerrada. Tras dar vueltas al asunto muy poco más, se decidió finalmente que aceptarían plenamente la invitación. Al enterarse, la señora Jennings dio grandes muestras de alegría y les ofreció todo tipo de seguridades sobre su afecto y el cuidado que tendría de las jóvenes. Y no solo ella estaba contenta. Sir John se mostró encantado porque para un hombre cuya mayor ansiedad era el temor a estar solo, agregar 2 más a los habitantes de Londres no era algo de despreciar. Incluso Lady Middleton se dio el trabajo de estar encantada, lo que para ella era salirse un poco de su camino habitual. En cuanto a la señorita Steele, en especial Lucy, nunca habían estado más felices en toda su vida que al saber esta noticia. Eleanor se sometió a los preparativos que contrariaban sus deseos con mucho menos disgusto del que había esperado sentir. En lo que a ella concernía ir o no a la ciudad, ya no era asunto que le preocupase, y cuando vio a su madre tan plenamente contenta con el plan y la dicha en el rostro, en la voz, y el comportamiento de su hermana. Cuando la vio recuperar su animación habitual e ir incluso más allá de lo que había sido su alegría acostumbrada, no pudo sentirse insatisfecha de la causa de todo ello y no quiso permitirse desconfiar de las consecuencias. El júbilo de Marianne ya casi iba más allá de la felicidad tan grande, era la turbación de su ánimo y su impaciencia por partir. Lo único que la hacía recuperar la calma era sus pocos deseos de dejar a su madre, y al momento de partir su aflicción por ello fue enorme. La tristeza de su madre fue apenas menor, y Eleanor fue la única de las 3 que parecía considerar la separación como algo menos que eterna. Partieron la primera semana de enero. Los Middleton la seguirían alrededor de una semana después.
La señorita Steele seguían en la finca que abandonarían solo con el resto de la familia. ¿Hasta dónde pueden llegar los secretos cuando se guardan durante tanto tiempo? ¿Y qué otras sorpresas les esperan a Eleanor y Marian en los próximos días? Si no quieres perderte la continuación de esta apasionante historia, te invito a seguir nuestro canal y acompañarnos cada noche. Que tengas un sueño tranquilo y reparador. Buenas noches.